¿Querés emigrar a Nueva Zelanda con la visa Working Holiday y quedarte a vivir? Entonces no te pierdas este video. Te voy a contar cuáles son los requisitos para poder aplicar a la visa Working Holiday, quiénes pueden aplicar, cómo aplicar, todos los detalles que tenés que saber. No solo eso, te voy a contar también mi experiencia personal. Yo me fui con la visa Working Holiday y me quedé 3 años en Nueva Zelanda junto con mi actual marido. Te voy a contar qué trabajos se consiguen, cómo conseguirlos y finalmente cómo tenés que hacer para quedarte en Nueva Zelanda. Así que si te interesa este video, no te lo pierdas, quédate hasta el final y ahora arrancamos con el video. Por si sos nuevo por acá, me presento, soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace 9 años y ya llevo más de 5 años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com, donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido, ahora los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido. Y ahora sí, empezamos con este video. Como te decía, Nueva Zelanda es uno de los países más solicitados de las visas Working Holiday, es uno de los más demandados. Tiene muchísimos cupos para aplicar para distintos países y sin embargo se acaba en cuestión de minutos. Así como escuchaste, realmente es una de las más complicadas de tramitar, complicadas de solicitar, es la más demandada y también es una de las más lindas. ¿O será que me quedó ese amor, esa nostalgia de haber vivido en uno de los países más lindos del mundo? Y te quiero contar cómo podés hacer para aplicar, cuáles son los requisitos, para qué países aplica. Así que vamos a empezar hablando de los requisitos principalmente y para qué países está disponible. Esta visa está disponible para argentinos entre 18 y 35 años y tenemos 1000 cupos por año. Por otro lado, también está disponible para Chile, también hasta los 35 años, con 940 cupos, y también para Uruguay, con 35 años y 200 cupos por año. También puedes aplicar si sos de Perú hasta los 30 años y tienen 100 cupos por año. Puedes aplicar si sos de México también hasta los 30 años y tienen 200 cupos por año. De España hasta los 30 años y tienen 2000 cupos por año. Y por último también tienen convenio con Italia hasta los 30 años. Pero Italia tiene cupo ilimitado. Es decir, que si sos de Argentina, de Chile, de Uruguay y tenés doble ciudadanía, tenés cupos ilimitados con pasaporte italiano. Pero tenés que recordar que para Argentina, Chile y Uruguay es hasta los 35, pero si vas a aplicar con el pasaporte italiano, tenés hasta los 30 años. ¿Qué otro requisito te van a pedir? Anteriormente pedían rayos X. En la actualidad, en este momento, únicamente piden rayos X para Perú y también todas aquellas personas que hayan estado los últimos 5 años, al menos 3 meses, en un país que tenga riesgos de tuberculosis. Ahí vas a tener que presentar también rayos X. Normalmente nos pedían a todos, a casi todos nos pedían rayos X. De hecho, yo recuerdo cuando apliqué tener que ir a Buenos Aires a sacarme la radiografía para enviarla una vez que ya tenía la visa. Hoy en día ya no lo tenemos que hacer más, así que buenísimo. Por otro lado, también te van a pedir que tengas un seguro de viaje que te cubra todo el año. Esto no es un requisito para aplicar, es un requisito más bien para entrar a Nueva Zelanda. Interrumpo este video para contarles que si están pensando en viajar a Europa por placer, por vacaciones o para emigrar, necesitan viajar asegurados. Es muy importante que no importa el tipo de viaje que vayan a realizar, siempre viajen con cobertura médica. La asistencia médica en los países de Europa, si no son residentes, es extremadamente cara. Así que siempre les recomiendo que viajen con cobertura. Además,
Para muchos países y visados, el seguro médico es un requisito obligatorio para tu viaje. Si necesitan asistencia, asesoramiento o que los ayude a cotizar, pueden hacer clic en el enlace que les dejo en la descripción del video o pueden escribirme por privado y los ayudo a cotizar un buen seguro con hasta un 30% de descuento que se adapte al viaje de ustedes. Ahora sí, continuamos con el video. También para entrar a Nueva Zelanda te van a pedir que tengas pasaje, ida y vuelta o dinero para comprar el pasaje de regreso, y también te van a pedir que tengas solvencia económica al momento de entrar en Nueva Zelanda de aproximadamente $2.500 por persona. Recordá que este es un convenio entre Nueva Zelanda y los países que mencioné: Argentina, Chile, Uruguay, Perú, México, España, Italia. Con lo cual, por ser un convenio, no aplica para todos los demás países, es decir, que si no los mencioné, no tienen convenio con Nueva Zelanda. No se puede emigrar con familia, no se puede hacer reagrupación familiar. En el caso mío, que yo emigré con mi marido, cada uno tuvo que aplicar a su propio visado. Yo apliqué a la visa Working Holiday con pasaporte argentino, así que ya les voy a contar, pero tuve que hacer una estrategia bastante importante para poder aplicar y quedar con la visa. Y mi marido tiene ciudadanía europea, así que él no tenía cupo, era con cupo ilimitado, tiene ciudadanía alemana, así que de esa forma él pudo aplicar en cuestión de segundos y sin cupo. Por otro lado, otra de las preguntas que siempre consultan es cómo se aplica. Esta visa se abre un día al año en determinado horario para cada país. Es decir, van a tener que chequear en la página de migraciones para el país de ustedes qué día y a qué hora se abre la aplicación. El día de la aplicación van a tener que aplicar, pero corriendo, apuradísimos, súper rápido, porque se acaban en cuestión de minutos. Hace muchos años, yo emigré ahí hace ya 8 o 9 años, hace bastante. Y en ese momento también era súper famosa la visa. De hecho, recuerdo que cuando yo fui a aplicar, me estudié el formulario que tenía que completar de memoria. Ahora ya les voy a contar cómo se hace la aplicación. Y tuve que ir a un ciber, para los que no saben, es como un espacio lleno de computadoras donde uno se conecta y puede utilizar la compu para enviar correos, para trabajar, incluso para juegos. Antes era muy de jueguitos. Tuve que ir a un ciber justamente porque tenían banda ancha, porque tenían mejor internet que el internet que yo tenía en mi casa, porque realmente en cuestión de segundos se acababan la visa y tenía que ser muy rápida, no se me podía caer internet por nada del mundo, porque si no perdía la visa. Así que importantísimo que tengan buen internet. Mi recomendación con este tema a la hora de aplicar es: primero, van a tener que ingresar a la página de migraciones de Nueva Zelanda, van a crearse un usuario y vayan a la parte de aplicar como si fuesen italianos. Van a preguntarle qué nacionalidad es y pongan que son italianos, alemanes, cualquier otra nacionalidad. ¿Por qué? ¿Para qué? No para aplicar, pero sí para ver el formulario. Lo que yo hice fue crearme un usuario, una clave, como si fuese italiana. De esa forma pude ver el formulario completo, qué es lo que me preguntaban, qué es lo que me pedían. Me lo descargué, lo completé a mano un montón de veces para acordarme y memorizarme cada una de las cosas que me preguntaba. Me tenía que aprender todos los datos de los pasaportes, del pasaporte mío, del pasaporte de mis papás, del pasaporte de mi mamá, aprenderme absolutamente toda la información que me pide para luego, en el momento de empezar a completar, simplemente rellenar y pasar de página de formulario rapidísimo. Así que eso es un consejo que les doy. Por otro lado, el día de la aplicación estén más temprano, ya sentados, relajados, tranquilos. ¿Qué van a necesitar para aplicar? Primero, el formulario, van a tener que completar el formulario. Ahí sí van a tener que ingresar con su login, con su usuario, contraseña y con el pasaporte que les corresponde. Es decir, van a tener que entrar o aplicar como argentinos, si son argentinos, como chilenos, si son chilenos. Van a tener que llenar el formulario. Recomiendo hacerlo súper rápido.
van a tener que tener la tarjeta de crédito o de débito a mano y esta tiene que ser o Visa o Mastercard para poder aplicar. No se acepta American Express, Diners o ninguna otra. Tiene que ser Visa o Mastercard nada más. Y por otro lado, al finalizar el formulario van a tener que pagar la Visa con esa tarjeta. Con lo cual les recomiendo que se contacten con su banco o con la emisora de la tarjeta para habilitar el pago de $280 aproximadamente, que es lo que cuesta la Visa. Una de las preguntas que más me hacen es si podés perder la Visa, si podés pagar pero no sacar la Visa. Y eso no pasa nunca porque primero completas todo el formulario y una vez que envías el formulario ahí te aparece para hacer el pago. Si pagaste la Visa, si lograste completar los datos de la tarjeta y pagar, significa que tenés la Visa. Así que nunca pasa que pagaste y de repente después procesan los datos, no te dan la Visa y chao, perdiste la Visa y perdiste la plata. No, eso no pasa, salvo que obviamente pongas información que no es, que hayas mentido en algún dato, obviamente salvo esos casos. Pero es importante que llames al banco y ya verifiques que vas a poder hacer el pago, porque sería horrible, como está ahora Argentina, que muchas veces las tarjetas no funcionan en el extranjero, que llegas hasta el último momento y no te entra el pago. Te vas a querer morir. Así que recomendadísimo eso. Entonces el día de la cita vamos a sentarnos a empezar a completar el formulario a la hora que se abre la cita, a la hora que se abre la Visa. Antes no ingreses porque no vas a poder completar el formulario. En el momento en que lo pagas, listo, Visa enviada. A partir de ahí vas a tener que esperar un mail que te va a llegar con un asesor migratorio que se va a encargar de tu caso y en caso de que necesites presentar rayos X, vas a tener que presentar rayos X y esa persona se va a encargar de avisarte cuando tu visa esté aprobada. Desde que la visa fue aprobada, tenés un año para entrar en Nueva Zelanda. Yo en su momento saqué la visa en septiembre del 2014. Ese día se abría la visa, si mal no recuerdo, un 9 de septiembre en el 2014. Y finalmente decidimos viajar en septiembre del 2015. Recuerdo que viajábamos el 15 y a nosotros nos pasó de todo. Yo apliqué a la visa en el 2014 y una de las cuestiones que yo les contaba que tuve que ir a un ciber para poder aplicar rápido, que no se me caiga internet, es porque eran tan grandes los nervios que yo tenía de poder aplicar a esta visa para poder emigrar, que parece la mala suerte del mundo. Un día antes de la aplicación de la visa pasó un camión enorme por la cuadra de mi casa y se llevó enganchado los cables de internet. Entonces dejó a toda la cuadra de mi casa sin internet. Me contacté con la compañía de internet para que por favor me instalaran de nuevo los cables, pero dijeron que iban a tardar cerca de una semana en arreglar los cables. Así que se imaginarán el ataque que tenía yo, que bueno, dije, bueno, no hay mal que por bien no venga, en mi casa internet es muy lento, vamos a un ciber. Y finalmente, bueno, logré completar la visa, logré pagar la visa aprobada. Como les contaba, yo tuve que hacer en ese momento los rayos X, así que yo tuve que viajar a Buenos Aires, hacer los rayos X y los tuve que enviar por carta, por DHL, hasta Nueva Zelanda. No se envía obviamente escaneado ni foto, no, se envía el original por DHL. Ya por suerte no se tiene que hacer, salvo, como les decía, que hayan estado los últimos 5 años, al menos 3 meses en un país con riesgo de tuberculosis. Una vez que ya tenía la visa, bueno, nosotros viajamos en septiembre, viajábamos un 15 de septiembre. Ese día resulta que cancelan todos los vuelos que salían de Argentina y de Chile porque había paro de maleteros, los vuelos no salían, así que tuvimos que salir al día siguiente, 16 de septiembre. Realmente mi viaje para llegar a Nueva Zelanda fue toda una odisea. Primero el camión que rompió los cables. Después, por otro lado, fue el vuelo cancelado y el 16 logramos embarcar, logramos viajar. El avión salió demorado por el mismo lío, el mismo tema del paro de maleteros. Llegó a Chile con retraso, a Santiago, porque en ese momento no estaba todavía la conexión directa con Air New Zealand, que durante muchos años estuvo, ahora tampoco, ahora ya no está más.
pero en ese momento la única opción para viajar era con escala en Chile, en Santiago, con LATAM. Lo que pasó es que en esa escala de LATAM, seguro que muchos de ustedes, si me están viendo desde Chile, lo recordarán, en septiembre del 2015 hubo un terremoto de magnitud 8.1 que se sintió en todo Santiago. De hecho, el terremoto fue en Santiago. Nosotros estábamos en esa escala, en el vuelo, esperando el vuelo de Santiago a Nueva Zelanda, y de repente yo empiezo a sentir el temblor. Era la primera vez que estaba en un terremoto. Estaba tan cansada, tan agotada, que no sabía si eran los aviones que estaban despegando o aterrizando y hacían que temblara el piso del aeropuerto. No sabía qué estaba pasando hasta que veo la lámpara del aeropuerto haciendo así y pegué el grito a mi marido. Le dije, esto es un terremoto. Así que salimos corriendo a meternos abajo de una columna, de una viga. Obviamente por salir un día más tarde y encima con todos los vuelos atrasados, perdimos todas las conexiones que teníamos para llegar a la isla norte, al norte de la isla norte, que es a donde nos estaban esperando. Y acá les voy a contar un poco qué tipo de trabajos se consiguen. Yo conseguí trabajo a distancia, conseguí trabajo en un campo. De ahí que yo muchas veces les digo, hice de todo en mi vida. Por eso les recomiendo que cuando uno emigra, no tiene que ir con el hecho de decir, no tiene que ir pensando en yo soy abogado, trabajo de abogado, yo soy contador, únicamente busco de contador. Yo obviamente era profesional, soy profesional. Y en ese momento lo único que quería era vivir una experiencia y empezar mi camino fuera de casa, en otro país, empezar mi aventura. Y el primer trabajo que conseguimos, nosotros habíamos estado investigando y habíamos visto que donde más pagaban en Nueva Zelanda era trabajando en los tambos. Así como escucharon, ordeñando vacas, dándole de comer a los terneros, a las ovejas y ordeñando. Así que empezamos a hacer prácticas. Mi mamá es veterinaria, así que a través de contactos empezamos a buscar contactos de ella, de mi familia, de amigos que tuviesen tambo y que nos dejaran hacer prácticas. Nos empezamos a capacitar, a formar. Obviamente no somos veterinarios, nada más lejos de la realidad, pero dijimos, no puede ser tan difícil, vamos a probar, vamos a capacitarnos. Así que empezamos a aplicar a trabajos de tambo desde Argentina y conseguimos una oferta en Kerikeri, que es una ciudad, un pueblo, mejor dicho, muy chiquito en el norte de Isla Norte, que nos daba trabajo, muy buen salario y alojamiento. Y cada tanto nos hacía alguna comida, cada tanto. Pero nos daba así trabajo y alojamiento. Así que tuvimos un contrato por 3 meses trabajando en un tambo. La verdad es que se nos hizo duro, fue complicado, porque en ese lugar no teníamos wifi, no teníamos internet, estábamos en el medio del campo, en el medio de la nada, con muy poca conexión, lo que hacía todo bastante difícil, bastante complicado. Era la primera vez que migrábamos, estábamos solos con mi marido, pero éramos chicos, en ese momento teníamos 25 años. Entonces, bueno, nos sentíamos bastante solos, no teníamos contacto con nuestra familia o muy poquito, por un lado por la diferencia horaria, por otro lado porque no teníamos buena conexión, pero la verdad es que nos sirvió para ahorrar muchísimo, muchísimo, muchísimo. De ahí que gran parte de esos ahorros nos sirvieron después para emigrar e instalarnos en Europa. Ya les voy a contar eso en otra ocasión. Pero ¿qué tipo de trabajo se consiguen? Básicamente podés hacer trabajo de profesional, por supuesto, hay muchísimo para arquitectos, hay muchísimo trabajo en construcción, hay muchísimo trabajo en campo, en tambo. También trabajamos, o intentamos, mejor dicho, trabajar en las cherries. Hay un montón de campos de cultivos, de cosechas, de fruta, de verdura, por ejemplo, cherries, las cerezas, kiwis, tan conocido de Nueva Zelanda, manzanas, duraznos, hay uvas, vendimia, hay un montón de fruta, verdura. Nosotros habíamos leído que en el sur, en Queenstown, hay una granja, un campo muy grande de cherries y te pagan muy bien por bucket, que son baldes. Es decir, no te pagan por hora, no te pagan por día, te pagan por balde de cherries. Es decir, básicamente tenés que matarte juntando cherries o seleccionando cherries
hacer baldes y te van a pagar por baldes. Estuvimos 2 días ahí, no nos gustó, había que trabajar demasiado y era muy cansador, muchas horas de pie y realmente tenés que ser muy rápido porque si no, no sirve. No duramos nada, así que renunciamos. Conseguimos otro trabajo después de haber pasado por el Tambo, por las Cherries. Conseguimos otro trabajo finalmente en un hotel en Queenstown, en la isla sur de Isla Sur. Una isla que amé, que se quedó en mi corazón para toda la vida. Un país, una ciudad, mejor dicho, un pueblo que se quedó en mi corazón para toda la vida. Y ahí es donde nos quedamos finalmente 3 años. ¿Cómo hicimos? Hay muchísimos trabajos y muchísimas zonas de Nueva Zelanda, como por ejemplo Wellington, Christchurch o Queenstown, que necesitan muchísimo personal. No es en Auckland, por ejemplo. Auckland es ciudad, está en la isla norte y en Auckland hay tanta cantidad de gente que obviamente no te dan un sponsor, no te dan una visa de trabajo. Pero en el sur de la isla sur, toda la zona de Christchurch o Queenstown, está la demanda que se necesita para afrontar las temporadas de verano, la temporada de invierno, que son 2 temporadas muy fuertes. En temporada de invierno tienen todas las pistas de esquí y deportes de invierno, y en temporada de verano tienen los lagos, que son una locura. Googleen Queenstown y van a ver que es una locura de lugar. Tienen los lagos, tienen un montón de trekkings, tienen para hacer mountain bike a los que les gusta tirarse por la montaña con la bici. Tienen un montón de turismo aventura, de turismo de deporte, y eso hace que las 2 temporadas sean muy fuertes y se necesite gente todo el año. Así fue como conseguimos este trabajo en un hotel en Queenstown, en el sur de la isla sur, y el hotel nos sponsorió durante 2 años para que nos quedásemos en ese hotel. De hecho, tengo amigas que siguen allá, nos podríamos haber quedado si queríamos, pero en su momento preferimos venirnos para Europa, estar un poquito más cerca, tener un poco más de ciudad, por decirlo de una manera. Pero mis amigas se quedaron en Nueva Zelanda trabajando en hotelería y al día de hoy tienen la residencia permanente y ya están haciendo el camino para la ciudadanía de Nueva Zelanda. Así que hay un montón de formas para quedarse, hay un montón de trabajos. Muchas personas piensan que para ir a Nueva Zelanda hay que estar dispuesto a trabajar en los kiwis, a trabajar en el campo. No. Yo trabajé en el campo, yo trabajé en la parte de frutas o en hotelería y demás, porque quería tener esa experiencia. Si quería trabajar como profesional, también lo podía hacer. Obviamente tenés que tener un buen nivel de inglés, nosotros lo tenemos, entonces eso te permite defenderte muy bien y tener muchas más posibilidades laborales, pero nosotros no queríamos en ese momento trabajar como profesionales. Queríamos hacer esa experiencia, queríamos trabajar de otra cosa. Queríamos además poder juntar dinero para viajar, para tener otras experiencias. Y ese dinero que ahorramos en Nueva Zelanda nos sirvió para poder emigrar nuevamente, llegar a Europa, comprar una casa. Así que realmente se gana muy bien, hay muchas posibilidades laborales. Y como tercero, la experiencia es de lo mejor que te puede ofrecer Nueva Zelanda. Es una de las visas más solicitadas, así que se las recomiendo. Si quieren emigrar y no saben por dónde empezar, no descarten las visas Working Holiday porque, como ven, es una forma muy fácil de conseguir trabajo y finalmente quedarse en el país. Así que hasta acá con el video de hoy. Quería contarles un poco de qué se trata esta visa, contarles los requisitos y sobre todo aprovechar para contarles un poquito de mi historia. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Realmente Nueva Zelanda fue una de las mejores experiencias que tuve en mi vida y muchas veces lo recuerdo hasta con nostalgia. Obviamente ya no es lo que fue en su momento personal, digo, no el país, sino personal. Fue una de las experiencias más lindas y que me encantaría que ustedes también las vivan, me encantaría poder compartirlo con ustedes y que ustedes puedan tener esa vivencia también. Espero que les haya gustado, suscríbanse si les gustó este video completamente distinto a por ahí otros videos de mi canal y ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo.